Antes de analizar los tipos de entrevistas que existen, es importante conocer qué buscan, cuál es el propósito de los reclutadores durante una entrevista. Durante una entrevista laboral, los entrevistadores pondrán a prueba hipótesis acerca de cómo funciona la persona que están conociendo, sobre cómo trabaja y cómo opera ante distintas situaciones. En función de tu perfil laboral y de lo que les hayas contado, a través de la entrevista, ellos irán formulando estas hipótesis. Una hipótesis, según Wikipedia, es una suposición hecha a partir de datos que sirve de base para iniciar una investigación o una argumentación. Esa investigación es acerca de si eres o no el candidato ideal para el puesto que la compañía necesita cubrir. Y la argumentación tiene que ver con la justificación de por qué sí eres el candidato ideal o por qué no lo eres. Los entrevistadores tienen que poner a prueba estas hipótesis para eliminar prejuicios. La manera de eliminar esos prejuicios es a través de la realización de muchas preguntas. Esas preguntas le permitirán chequear que lo que piensan acerca de una persona es correcto o incorrecto. Si lo que le pasa a una persona en situación de entrevista le pasa siempre o solo durante la entrevista. Aclarado este punto, la primera distinción que tenemos que hacer es si se trata de entrevistas individuales o grupales. Dependiendo del puesto a cubrir y la cantidad de vacantes a cubrir, las compañías optarán por una u otra opción. Por ejemplo, si buscan varias posiciones para call center o para McDonald's, por ejemplo, donde en algunos países tienen que ingresar 800 personas por mes, entonces el proceso de selección en general es grupal para que rápidamente puedan ver a varios candidatos a la vez. Otras veces, las entrevistas grupales se realizan no por optimizar tiempos, sino para ver a varias personas en acción trabajando juntas. De esa manera se pueden evaluar los roles que cada una cumple en el grupo. Este último caso, por ejemplo, es el caso de los denominados Assessment Center grupales, en los que a través de presentaciones personales, análisis de casos para resolver y juegos se evalúa a los candidatos en acción. Otro tipo de entrevistas grupales son las estilo panel, en las que los candidatos van pasando de a uno, pero 5 directores de la compañía están sentados en un escritorio tipo panel y hacen preguntas al candidato. Por otro lado, las entrevistas pueden ser estructuradas. En esas entrevistas, las personas de recursos humanos analizan cómo el candidato organiza su discurso a partir del relato del currículum vitae. También existen las semiestructuradas. Son las que suceden con mayor frecuencia. Si bien se hace un recorrido del currículum vitae del postulante, se introducen otros elementos de evaluación, como por ejemplo, se les consulta sobre 3 o 4 incidentes críticos de las competencias principales que debería tener el candidato ideal para saber cómo ese candidato responde con relación a esa competencia. Por ejemplo, si el trabajo en equipo es una competencia fundamental, se consulta al candidato acerca de alguna situación puntual del pasado en que haya tenido que trabajar en equipo, cuál fue el resultado, cómo se sintió, cómo le resultó la experiencia, qué aprendió. En estas entrevistas se analizará cómo organizas tu discurso para saber cómo estás organizado internamente desde lo intrapsíquico. Miran tu principio de realidad, cuán alejado o no estás. Miran que seas auténtico y autocrítico. Por otro lado, mirarán cómo hablas, cómo mueves los ojos, cómo escuchas, si hablas pausado o no, para ver si piensas o no en procesos. Y prestarán atención a tu lenguaje corporal. Lo que se busca entender es la lógica de pensamiento y la lógica emocional de las personas. También el estilo de conducta, si es ansioso, calmo o estratégico. Otra alternativa que se utiliza especialmente con ejecutivos de alto nivel son las entrevistas abiertas. Se trata de una conversación desestructurada
en la que más allá de poder evaluar todo lo necesario para el puesto, se trata de encontrarle humanidad a las personas, sacarlas del discurso armado para conocer a la persona real que hay detrás. Existen también entrevistas con estilo coaching o desarrollo que son más profundas y llevan aproximadamente 1 hora y media. Apuntan a que el candidato pueda mirarse, hacer su propio análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, armar un plan de carrera y llevarse un feedback o devolución por parte del entrevistador. Por otro lado, existen diferentes estilos de entrevistas en función de lo que se quiere despertar en los candidatos y del puesto. Algunos entrevistadores te pueden poner en una situación más intensa o más tensa, en la que, por ejemplo, te dan pautas como «tienes 2 minutos para responderme esto». Te pueden poner en situaciones hipotéticas, en las que, por ejemplo, te dicen «estamos por perder un cliente importante. ¿Qué acciones harías para recuperarlo?». Entrevistas en las que te pueden cuestionar tus respuestas para ver cómo reaccionas. Por ejemplo, podrían decirte, la verdad es que me esperaba más de tu respuesta. Y dejar abierto el comentario para ver cómo reacciona el candidato. Es decir, el entrevistador puede utilizar distintos roles en función de lo que necesita indagar. Por supuesto que todas las entrevistas que acabo de mencionar hoy en día, ya muchos reclutadores las están haciendo online. Y es otra modalidad que deberías practicar para que puedas analizar si te gusta cómo te ves en cámara, el tono de tu voz. Seguramente existen múltiples formas de entrevistas más. Te recomiendo nuevamente que consultes con tus amigos o conocidos para saber si ellos han experimentado algún otro formato alternativo de entrevista que te puedan compartir y así estés mejor preparado.